Reportaje, les vamos a contar quién es Brian Campos Peralta, alias El Brian. Un peligroso cabecilla de los Chaquis de Manchay, una banda que mataba, extorsionaba y además reclutaba menores para cometer los peores crímenes. Les vamos a mostrar cómo ha caído el cabecilla más temido de la zona en este reportaje que ha preparado Patricia Huaraz. Durante años fue el rostro del miedo en Lima Este. Sus órdenes se cumplían con fuego, plomo y muerte. Nadie desafiaba a alias El Brian, el despiadado jefe de los Chuquis de Manchay. Pero el imperio criminal que construyó por muchos años a sangre fría, hoy se vino abajo. A continuación, les contamos cómo cayó el hombre que por mucho tiempo se creía intocable y que reclutaba menores de edad para extorsionar en nombre de su organización. ¿De los Chuquis? No soy parte de los Chuquis, nada. Me dedico, soy conductor de vehículos Sanit, de la empresa Sanit. Tan solo pronunciar su nombre era símbolo de terror. Le decían el doctor o simplemente alias Brian, pero en realidad se llama Brian Jesús Campos Peralta, un criminal conocido en Manchay, Lurín, La Molina y Pachacamac por su violencia y su poder. Estamos hablando de un líder de una organización criminal denominada los Chuquis de Manchay, en la cual venían realizando zozobra. Había cambiado de apariencia para pasar desapercibido, había subido de peso, su rostro lucía diferente y su mirada ya no era la misma de los prontuariados retratos policiales. Pero aunque su aspecto engañaba, su esencia criminal seguía intacta. La maldad no se le borró con los años ni con los kilos y su peligrosidad era la misma de siempre. No soy inocente. ¿Eres parte de los Chuquis? No soy parte de los Chuquis, nada. Me dedico, soy conductor. Me están acusando por tonterías. El prontuario de Campos Peralta incluye condenas cumplidas en los penales de Cañete y San Juan del Lurigancho y sobre él aún pesaba una requisitoria por asesinar sin piedad. Pese a ello, continuaba prófugo. El día de hoy hemos encontrado una flagrancia delictiva en posesión de armas de fuego. Tiene en su haber una captura vigente por homicidio calificado, abril del 2025. Es reciente esta captura. Son varias actividades criminales en las cuales este sujeto está relacionado y no solamente en actividades, como te repito, de sicariato, sino también de extorsión. En una esquina cualquiera, donde el ruido del motor parecía cubrir su pasado, cayó uno de los delincuentes más temidos de Lima Este. Brian Campos fue capturado cuando pretendía lavar su camioneta, sin imaginar que los que lo estaban esperando no eran trabajadores del local, sino agentes encubiertos de la División de Robos de la Dirincri. Es un sujeto que lideraría una organización criminal, los Chuquis de Manchay. Lo hemos encontrado a bordo de una unidad vehicular y ese mismo vehículo pertenecería a uno de los que fuera detenido el 2024. Bajo su mando operaban extorsionadores y sicarios que marcaban objetivos y ejecutaban órdenes sin dudar. Iban tras comerciantes, empresarios de obras, dueños de terrenos. Cualquiera que generara ingresos era una presa. Les exigían cupos semanales a punta de amenazas y si alguien se negaba, el castigo era inmediato y despiadado. Ráfagas de balas contra sus viviendas, granadas lanzadas en plena madrugada o incendios que reducían a cenizas negocios y advertencias. Nadie estaba a salvo. Su lema era simple: pagan o mueren. Que este grupo criminal venía realizando actividades relacionadas a la extorsión, al tráfico de terrenos, a los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo, a los actos de sicariato y otros delitos conexos. Al lado de Brian Campos operaba Ruthman Casabona Carguavilca, alias El Chato, su brazo derecho y hombre de máxima confianza. Un delincuente avesado, temido por su frialdad y violento historial.
Era él quien ejecutaba las órdenes más delicadas de alias Brian, el cabecilla de los Chukis de Manchay, y quien se encargaba de mantener a raya a enemigos y traidores dentro de la organización. Él era extorsionador, así, ¿cómo se llama? Era como la mano derecha del chato de Brian Campos. Él los correteaba, hacía plomadas, así los correteaba. O sea, también era un sicario. Sí, claro. ¿Tú le dabas las armas a los menores de edad? Ninguno. Cuando te miro que dices, si nos parchamos a ver amanecer. Alias El Chato, era quien reclutaba a los adolescentes junto a su hermano Giampiero Casabona, pero era Ruthman quien los envolvía con tentadoras propuestas, les mostraba los tipos de armas que tenían que manipular, cómo deberían rastrillarlas y cómo se carga una pistola. Te sindican a ti como la persona que adiestraba a los menores de edad para poder extorsionar y también para rastrillar. Agarrar y testificar. Tenemos conocimiento que este sujeto no solamente se dedica a la extorsión, a la usurpación de terrenos, sino también al aniquilamiento de las bandas contrarias que tratan de repente de también asumir un control en determinada zona de la zona este. ¿Tú perteneces a los Chukis? Ninguno. No pertenezco a ninguna banda. ¿Tú conoces a Brian entonces? Por eso le digo, no. Además, aseguraba no tener vínculos con Brian Campos Peralta, el cabecilla absoluto de los Chukis. Sin embargo, en un video aparecía hablándole con total confianza, como quien no necesita permiso para dirigirse a su jefe. La complicidad salta a la vista y desmiente su versión. Mira, chata, grande. No es en el mismo codo, el codo es acá abajo. Ajá, entró para arriba. Ajá. Sí, te hinchó por acá. Ese entró para arriba, chata, mira, pasa para arriba. Pertenecerían en este caso a la banda criminal liderada por el loco Brian, que incursiona en la extorsión, en el tráfico ilícito de drogas, en la usurpación de terrenos. También niega haber estado en el cumpleaños de su cabecilla, una fiesta donde las balas no eran amenaza, sino parte del show. En esta celebración los tragos caros se servían al ritmo del plomo, mientras alias El Chato grababa con orgullo y subía el video a redes, como quien presume del poder que ostentaba en la calle. Fiesta grande, lo grande lo hacían, todo grande, lo grande. Venían todos los Chukis venían ahí, todo, cantante y todo. Llevaban armas, todo. En el cumpleaños de Brian, tú no estabas ahí junto con tus hermanos. Por favor, manden el abogado. Si no me depositas en una hora, tú ya sabes cómo es la vuelta. Tú ya sabes quiénes somos, ya somos otra vez Manchay, ya. Escúchame, si te vas de boca con los tomos y me bloqueas, tú ya sabes cómo es la vuelta, ya igual te vas a seguir escribiendo. La voz que escuchan no es la de un adulto, sino de un menor de edad entrenado para extorsionar. A continuación, les mostramos audios encontrados en el celular de los integrantes de los Chukis, mensajes que eran grabados por menores de edad que tenían entre 14 y 16 años. ¿Quieres decir que el Chato les daba las armas? Claro, sí, claro. Ahí una base ahí disparaban en su misma casa, disparaban ahí, en su cuarto. ¿Qué tipo de armas les daba? Una Glock, una 3.8, cualquiera, lo que tenía. Les enseñaban a manipular armas de fuego, explosivos, para que puedan ellos, ante la indicación de las personas, de estos comerciantes en Manchay, que se negaban a pagar, direccionaban a estos menores de edad para que vayan y hagan explotar artefactos explosivos improvisados. La banda de los Chukis también mantenía un inquietante culto al muñeco diabólico de cine, a quien consideraban un símbolo de poder y protección. En su escondite, junto a altares improvisados entre veladoras y billetes, colocaban réplicas del muñeco Chucky, al que encomendaban sus actos violentos y ofrecían plegarias por los caídos de la organización. Es un integrante de los Chukis. Este personaje pues ha venido tomando terrenos ajenos, todas las tiendas, las ferreterías son extorsionados, ¿no? Les manda bombas, avisos que si va a sufrir un atentado si es que no les dan los cupos que ellos piden. El apodo de los Chukis, efectivamente, vienen haciendo una adoración a este muñeco ya conocido que de alguna manera tiene un tema de relevancia probablemente, o por las actividades que se relacionaría, estaría pues tomando un tema de idolatría a este personaje, ¿no?
Entre sus filas hay menores de edad que ya piensan y actúan como criminales, hechos y derechos. Empuñan armas como si fueran juguetes, posan para fotos con pistolas que sus propios jefes les entregan. Se reúnen en los llamados búnker, donde el alcohol y las drogas corren libremente, aunque muchos de ellos aún ni terminan el colegio. A veces la amenazaba así, los chibolos han tenido como 14, 15 años, reclutaba a todos chibolitos. Ya, y lo mandaba a hacer chamos así. Él se cogía la mitad y lo daba a Brian Campos la mitad. En Manchay, el nombre de los Chukis no se dice en voz alta, es sinónimo de muerte y de miedo. La banda se había apoderado de la zona con una cadena de asesinatos a sangre fría, ejecutados incluso en pleno día. ¿Cuánto es que les piden a cada negocio? 1.000, 1.500, 2.000, más o menos, esa cantidad. Esta organización bien estructurada, financiada de repente, con los cobros extorsivos que venían a realizar, no solamente a las empresas de transporte que también eran sometidas por estos criminales para entregar una cierta suma de dinero en toda esa zona de Pachacamac, Cieneguía, Manchay. Es ahí que estos sujetos llegaban, tomaban posición en base a una pseudo seguridad. Detrás de toda esta estructura de horror estaba alias Brian, que se había apoderado de Manchay, Cieneguilla, Lurín y La Molina. A él le rendían cuentas los hermanos Carguavilca, hoy detenidos, y todo integrante de la banda, incluyendo a los menores, a quienes armaban y enviaban a cobrar cupos o eliminar rivales. Se conoce que este sujeto o esta organización criminal habrían perpetrado hechos criminales como el conocido hecho de donde falleciera este personaje de Telmo el Río Sorna, así también Alexander Vera Guamán, que eran sujetos vinculados a la construcción civil, la muerte de un venezolano, integrante de una banda criminal, así como al tal conocido como Maceto Sandoval Jr. Así terminó la historia del criminal más temido de Lima Este. Su captura marca un golpe duro a la organización de los Chukis de Manchay, una banda que durante años impuso el terror con armas, amenazas y muerte. Hoy el llamado doctor de la mafia ya no da órdenes, está tras las rejas y con él empieza a desmoronarse el dominio del crimen en la zona este de la capital. No, soy parte de los Chukis, nada. Me dedico, soy conductor de vehículos Sanit, de la empresa Sanit. Me han acusado de haber sembrado todo.